Si lo que quieres es aprender métodos y técnicas de memorización y técnicas de estudio, bienvenido. Este es tu canal informativo y de aprendizaje. EducativaLeader.com es una organización destinada a fomentar y promover conocimiento técnico para mejorar los procesos de aprendizaje y, consecuentemente, el desarrollo académico y profesional, tanto de estudiantes como de profesionales. Mi nombre es el profesor Gilbert Mamani Herrera, promotor y fundador de esta organización. Te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho, para que puedas recibir nuestras publicaciones semanales acerca de métodos y técnicas de memorización y técnicas de estudio. Si ves que la forma habitual de estudiar no te permite mejorar tus notas, te demanda mucho tiempo, entonces los métodos y técnicas de memorización y técnicas de estudio te va a permitir potenciar los procesos de aprendizaje y memorización. Para ello es necesario que conozcamos cuáles son los beneficios de la utilización de las mnemotecnias o la mnemotecnia en nuestras sesiones de estudio. ¿Qué cosa es la mnemotecnia? La mnemotecnia es el conjunto de técnicas de memorización más o menos ordenada que nos va a enseñar a memorizar con rapidez y eficiencia, ahorrar tiempo al memorizar. Esto quiere decir, si utilizamos de manera pertinente y apropiada las técnicas de memorización, reducimos considerablemente el tiempo de consolidación de nuestro aprendizaje en nuestras sesiones de estudio. Esto quiere decir que después fácilmente podemos recordar la información que han quedado grabado en nuestras redes mnémicas o en nuestro cerebro, especialmente de los datos puros o concretos. Memorizar mejor a largo plazo. Si es que se utiliza de manera apropiada las imágenes mentales asociadas a la información o los datos que nosotros necesitamos memorizar, no solamente quedarán grabados con la calidad que deseamos, sino que también permanecerán por un largo periodo en nuestra memoria. Como bien sabemos, cuando nosotros memorizamos necesitamos recordar de manera frecuente para poder mantener esta información memorizada por un prolongado tiempo. Al utilizar las técnicas de memorización, esta información queda grabada por mucho más tiempo. Inclusive puede quedar grabada de manera permanente. Reducir la necesidad de repasos. Como habíamos señalado anteriormente, para mantener una información memorizada por un largo tiempo o por un mayor periodo, es necesario realizar los respectivos repasos. Otra de las ventajas de la utilización de las técnicas de memorización es precisamente esto, que nos va a permitir reducir a una mínima cantidad de repasos para poder mantener esta información memorizada en nuestras redes mnémicas. Esto quiere decir de que nosotros, posterior a la memorización, podemos utilizar los repasos estratégicos que nos van a permitir focalizarnos puntualmente en información que necesitamos conservar por un mayor tiempo. E inclusive se puede mantener esta información de manera permanente. Evitar el efecto mente en blanco. Uno de los grandes enemigos de los estudiantes es precisamente el efecto mente en blanco, que debido a la presión, a la ansiedad, al estrés en el que se encuentra el estudiante minutos previos a dar el examen o durante el examen, ingresa al estado de mente en blanco, con lo cual el estudiante pierde completamente la información. A pesar de hacer el esfuerzo por recuperar esta información, generalmente resulta inútil. Otra de las grandes ventajas de utilizar las mnemotecnias es precisamente eso, que la información que se almacena, que se memoriza, generalmente está anclada y asociada a puntos específicos en nuestras redes mnémicas, que no se pierden. Esto hace que el estudiante pueda recuperar con mayor facilidad la información que requiere en cualquier situación de ansiedad, de estrés o presión, para resolver una determinada pregunta o para recuperar una determinada información que se encuentra registrada, almacenada y memorizada en su cerebro. Finalmente, quiero recomendarles lo siguiente. Para nosotros utilizar estas mnemotecnias, estos métodos de memorización, necesitamos primero aprenderlos, segundo, dominarlos, para posteriormente utilizarlo o explotarlo en nuestros estudios o sesiones de aprendizaje o sesiones de estudio. Esto quiere decir que este trabajo definitivamente va a demandar tiempo, dedicación y sobre todo ser metódico en el desarrollo y la práctica y el entrenamiento de estas técnicas.
Segundo, como todo órgano en el cuerpo humano, para tener un alto nivel de funcionamiento y operatividad necesita un constante entrenamiento. El cerebro es igual. Necesitamos estar en constante preparación y entrenamiento con respecto al manejo de estas técnicas para cuando llegue el momento de utilizarlas tengamos un alto nivel de eficiencia en la utilización de estas técnicas. No te olvides de suscribirte y estar atento a la publicación de nuestro siguiente video y muy pronto nuestros cursos online de técnicas de memorización y de estudio. Gracias.